Dios bendiga una vez más, querido pueblo de Dios. Es para mí un gran honor, un gran privilegio, una vez más estar aquí presente ante ustedes, ya que han pasado muchos días, pero no había tenido la oportunidad porque nuestro Dios, Él lleva sus planes, Él siempre dispone de su tiempo. Él es el que me está guiando para que yo pueda venir a hablarles del Evangelio, pues porque era algo que en mi mente en el pasado nunca se me había dado por hacerlo, ya que estaba en otra mentalidad, en otro tiempo de tinieblas, y ahora por su gran misericordia pues Él me ha traído a su luz admirable, y a Él le ha complacido de que sea yo, por medio de este canal, pues llevarles a ustedes la palabra de Él, la palabra de Dios. Y me siento muy privilegiado, bendecido, y le doy gracias a Él cada día por esta oportunidad tan grande que nos está dando, y desde este lugar pues que Él ha proveído. Doy gracias a Él, y que sea la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos ustedes, con las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, con la familia, con los amigos. Que sea Él pues bendiciéndonos de la forma que Él, que Él vea pues la necesidad de cada uno de sus rebaños, de sus ovejas. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema muy peculiar, de un tema que realmente es necesario llevar a la verdad, ya que este ministerio ha sido formado y ha sido encomendado a hablar acerca de la verdad del Evangelio de Jesucristo, basado en la palabra de Dios a través de la Escritura. Y estamos usando la Biblia Reina Valera 1960, ya que se nos ha dado pues por mandato pues de que usemos lo que está más próximo a lo que fueron los textos originales traducidos a esta Biblia. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este canal, y que sea Dios pues guiándonos a través de su Espíritu Santo, y que sea Él pues poniendo el entendimiento, el conocimiento hacia sus palabras. Y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de un tema que fue discutido por un erudito de la ley que se llamaba Nicodemo. Esta pequeña historia la encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, y él tiene un encuentro con Jesucristo, pero lamentablemente Nicodemo, por por su estudio, por su capacidad intelectual que tenía, no pudo tener el discernimiento espiritual de que se encontraba con el Maestro, con el Dios Altísimo, con aquel que creó el cielo, el mar, la tierra, las fuentes de las aguas, con el mismo que va a venir en Apocalipsis 14:6, cuando lo declara el ángel, adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, hermanos, en esta oportunidad hablemos de un tema muy especial que se llama nacer de nuevo. ¿Cómo es que las personas vienen al conocimiento y nacen de nuevo? A través de un arrepentimiento, a través de creer en el Señor Jesucristo y de bautizarse. Pero no solamente eso, sino que nacer de nuevo va más allá del entendimiento teológico, del entendimiento filosófico o académico que pueda tener una persona. Nacer de nuevo es realmente estar en Cristo. Así que esta pequeña historia de Nicodemo se la voy a empezar a leer en el nombre de Jesús, para que podamos tener un discernimiento diferente a lo que se nos ha dicho o lo que han escuchado algunos. Así que, hermanos,
Les leo en el nombre de Jesús, dice la historia en el capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que sí era importante en ese tiempo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo vino de noche como queriendo esconderse quizás de su iglesia, así como hacen muchos que no quieren delatarse pues a través del evangelio, no quieren todavía reconocer que son cristianos y que han sido llamados a predicar el evangelio. Tenemos que tener esa capacidad de poder declararlo, porque el evangelio es poder. Así que, hermanos, continúo leyendo, dice la escritura: respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Jesús está diciendo a Nicodemo de que nacer de nuevo pues es algo que el cristiano tiene que hacer, de que la persona que quiere venir a la verdad tiene que pasar por ese proceso que es nacer de nuevo. Y ahí mismo dice Jesucristo, le dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, gloria a Dios. Jesucristo le estaba declarando a Nicodemo acerca de nacer de nuevo, pero realmente, ¿cómo nosotros podemos saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo nosotros podemos estar en la verdad si es que hemos nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo es romper las barreras de la tiniebla. Nacer de nuevo es romper las tradiciones de lo que nos han enseñado, de lo que hemos oído. Nacer de nuevo es prácticamente desechar todo lo que las costumbres. Nacer de nuevo es realmente estar en Jesucristo, estar juntamente con Él crucificado. ¿Y cómo puede caracterizarse a alguien que ha nacido de nuevo? Si ya se bautizó, si ya ha tenido un arrepentimiento. Entre comillas, nacer de nuevo no es recibir a Jesús en tu corazoncito, entre comillas, porque esa frase ni siquiera está en la Biblia. Esa frase no sé de dónde nació, dónde salió, y creo que es algo pues de que el hombre ha inventado, porque el evangelio real, el evangelio verdadero es tener un arrepentimiento para perdón de pecados y bautizarse en el nombre de Jesús para poder recibir el don del Espíritu Santo. Esas tres fases son las que realmente pueden ir dictaminando de lo que es nacer de nuevo o ser un cristiano verdadero. Así que, hermanos, realmente estamos hablando de un tema muy especial, para algunos puede ser como algo que no lo dicen, que ya se está terminando ese evangelio que andan hablando de prosperidad y no están hablando de nacer de nuevo, no están hablando de arrepentirse, no están hablando de creer en que va a haber un juicio, de que tienen que creer que Jesús va a venir nuevamente, va a venir a hacer justicia. Así que ese día, el gran día glorioso, cuando Él aparezca, créanme que muchos van a desear morirse inmediatamente y no van a poder, según como está escrito. Así que es importante que nosotros pensemos
en lo que es realmente seguir a Jesucristo. Nacer de nuevo es prácticamente un cambio total, un giro de 90 grados a la vida de cada cristiano, de cada persona que ha venido a Jesucristo. Nacer de nuevo es no quedarse sentado en una silla esperando un sábado y un domingo, un viernes de oración. Nacer de nuevo es estar en la verdad y hablar de la verdad del Evangelio. Así que doy gracias por eso, porque realmente Él nos está guiando. Él es nuestra cabeza. A Él nos sujetamos, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nacer de nuevo, tenemos una referencia, el contexto más vivido, más claro, está escrito, además de lo que Jesús dijo, que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios el que no hace esto, el que no nace. De verdaderamente es un misterio, pero que todos tenemos esa oportunidad de entrar, de nacer de nuevo. Depende de la misericordia que Dios tiene con nosotros y depende de cómo tú estás delante de Él, cómo tú quieres estar delante de Él, cómo tú quieres seguirlo a Él y cómo es que tú estás dispuesto a hacerlo, a seguirlo a Él. Eso es el camino, esa es la verdad y esa es la vida, como Él lo dijo. Así que vamos a ir, hermanos, después de haber leído a Nicodemo, donde Jesús le insiste que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y también dice Él de que lo que sabemos hablamos, le dice en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Le está diciendo a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso es de que hoy en día muchos predicadores, muchos cristianos están caminando solamente agachados, mirando las cosas de acá abajo, las cosas de la tierra, pero no están mirando las cosas del cielo, no están mirando para arriba, porque mirar para arriba es eso, querer nacer de nuevo. Mirar para arriba es mirar cómo es que Él se puede manifestar a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo, a través de que puede darnos ese entendimiento, esa sabiduría, porque nosotros estamos viendo solamente las cosas que estamos aquí en el mundo y no queremos ver las cosas espirituales. Muchas iglesias están perdiendo lo que es la profecía, no están hablando en lenguas, no están teniendo esos dones, se están perdiendo esos dones en las iglesias. Pero sí, cuando se encuentran en la iglesia, se dan la mano, se abrazan y siervo de Dios, sierva de Dios, pero siervos y siervas que no están profetizando, que no están teniendo esa comunicación directa con nuestro Padre, no están teniendo esa sencillez, esa humildad para poder hablar de Jesucristo en el trabajo, en la casa o donde sea. Realmente estamos quedando un poco atrás, creyéndonos cristianos por llevar la Biblia debajo del brazo o sentarnos en una silla o oír al predicador. Hermanos, nacer de nuevo va más allá de lo que es el cristianismo, la religión. Nacer de nuevo es verdaderamente estar en el Espíritu prácticamente todo el tiempo. ¿Y cómo puedes saber tú si estás en el Espíritu? Pues escucha de Dios, sométete a lo que es la voluntad de Él.
Tienes que estar hablando de Él todo el tiempo y comportándote de la forma que tiene que ser, honestamente, respetuosamente, y hablar del Evangelio de Él. Ese es andar en el Espíritu, escuchar alabanzas. Yo siento que para mí ver una película, para mí es perder el tiempo realmente. Antes ni siquiera lo había notado. Me emocionaba ver una buena película, pero ahora para mí eso es perder el tiempo. Así que hermanos, vamos a ir a la esencia de lo que es el libro de Primera de Juan, donde habla del nacer de nuevo, que es una característica de que el cristiano tiene que tener. Así como Jesús dijo, nacer del agua y del Espíritu. Y cuando una persona o un cristiano ya ha nacido de nuevo, ¿cómo es su proceder cada día? Así que leamos en Primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el 11. Se los leo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace la justicia es justo, como Él es justo, perdón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, este versículo es lo que nos está dictaminando y nos está decretando el nacimiento de una nueva criatura. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Pero realmente está hablando Juan a la iglesia. Está hablando Juan, en este caso, a los que ya han sido convertidos, a los que ya están apartados, a los que Dios ha elegido. Pero aquellos que todavía no han venido o que se rehúsan a aceptar al Hijo, dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ellos. Así que, hermanos, nacer de nuevo prácticamente es desligarse totalmente del pecado, de la injusticia. Nacer de nuevo prácticamente es todo aquel que no practica el pecado. Como dice Primera de Juan 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero hay unos que dicen de que no hay ninguno que no haga el bien y que no peque. ¿Dónde está eso? Creo que está en Eclesiastes. Eclesiastes, voy a ver si lo encuentro. Lamentaciones.
Hermanos, realmente tenemos que estar en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad no puede ser engañada. La verdad es la verdad. Dice Eclesiastes 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y que nunca peque. Hay muchos que se han agarrado de este versículo y lo están gritando en los púlpitos, diciendo, no, que estamos en un proceso y que estamos en una situación de expuestos al pecado. Sí, estamos expuestos, pero lo que está diciendo el libro de Juan, primera de Juan 3, está hablando de que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y Eclesiastes 7:20 nos está hablando de eso, de que no hay ninguno. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio entonces? ¿De qué se trata entonces si nosotros pecamos hoy y mañana nos arrepentimos? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Entonces, me pregunto yo, si el pecado se enseñorea de un cristiano, entonces no hemos conocido la verdad. Porque realmente nacer de nuevo es tener una transformación y reconocer de que el pecado es infracción de la ley, el pecado es quebrantar los 10 mandamientos que son perpetuos. Los 10 mandamientos están ahí y tenemos que cumplirlos. Tenemos que ir desechando día con día y estar firmes, porque dice la palabra que resistid al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos que resistir, pero si nosotros no tenemos ese sometimiento de resistencia, es posible que puedan pecar, es posible que puedan caer, pero realmente es bien complicado decir de que la persona, el cristiano, puede vivir sin pecar. La Escritura es clara y lo que hemos leído es la verdad. Y todo aquel que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y si nosotros como iglesia estamos separados, apartados ya del mundo, no podemos seguirnos contaminando con el mundo, con sus deleites y sus placeres. Realmente nacer de nuevo es estar día con día en esa lucha espiritual, porque estar mirando día con día de mantenerte alejado del pecado, esa es una victoria día con día. De eso es lo que Jesús habló con Nicodemo. Nacer de nuevo es dejar el pecado. En ese tiempo Nicodemo estaba bajo la ley de Moisés. Todavía estaban haciendo holocaustos y sacrificios para purificar sus pecados. Pero realmente para eso vino Jesús, para traer un nuevo pacto, para traer una nueva esperanza de todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna. Y esta es la verdad del Evangelio. Conocer a Jesús, al único Dios verdadero, es el principio de ir a un proceso de la vida eterna. Y todos los que van a entrar, todos los que vamos a entrar a esa vida eterna, tenemos que ir sin pecado, tenemos que ir purificados. Así como dice la primera de Juan 3:3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que
esta escritura, estos versículos están aquí para hacer sentir mal a todo aquel que está en una iglesia y que piensa de que puede pecar y que porque Jesús murió sus pecados ya están perdonados. Sí murió y Él limpió los pecados del mundo, dice la Escritura. Pero estás en infracción. Si estás cometiendo un pecado, estás en una infracción. Y si Él murió y te lavó, te limpió, no puede ser que sigas tú teniendo la sangre de Jesucristo como inmunda y vivir en el pecado. De eso se trata, nacer de nuevo. Así que, hermanos, para algunos puede ser como una herejía creerse que alguien puede decir que es santo y que no peca. Para los que están en tinieblas, para los que se dicen ser cristianos y no quieren dejar el pecado y quieren estar pecando y arrepintiéndose, eso es vivir en tinieblas. Realmente el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de simple, y esa es la verdad, y doy gracias por este momento, pues, y que sea Dios dándonos siempre ese alimento, esa instrucción de cómo vivir en su gloria, de cómo vivir día con día santificándonos. Así que los dejo con este versículo también de 2 de Timoteo 2:19, donde dice que Dios conoce a los suyos y tienen un sello. Y todo aquel, voy a leérselos para terminar, 2 de Timoteo, es justo que lo veamos. 2 de Timoteo 2:19, dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Así de simple. Así que tú que estás diciendo, Dios mío, y que dices que quieres a Jesús, tienes que apartarte de toda iniquidad, de toda perversidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, hermanos, sean todos bendecidos, que sean todos llenos de esperanza y que piensen en que el momento está cerca, el día de su gloria va a venir y es necesario que estemos todos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que vengamos a ese arrepentimiento para tener ese perdón y poder recibir el don del Espíritu Santo. Que sea Dios pues guiándonos cada día, y espero que les haya servido estos versículos de lo que es nacer de nuevo, según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a través de su apóstol Juan, donde nos declara en el capítulo 3, del 1 al 16, del 1 al 11, donde está dictaminando que el que nace de nuevo no puede pecar. Así que, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre con todos nosotros. Hasta pronto. Dios bendiga.